Es la hora del rezo de los viernes en la mezquita de Kufur Qasem, a una veintena de kilómetros de Tel Aviv, en Israel. En esta localidad, los residentes son en su mayoría ciudadanos árabes israelíes. Esta es la sede de una ONG islámica que desde el alto el fuego en Gaza recauda fondos y material destinado a las víctimas de los bombardeos. Los árabes de Israel representan cerca del 20% de la población del país. A menudo parte de sus familias están en Gaza y Cisjordania. Sus lazos con los territorios palestinos son muy estrechos y las donaciones masivas. Nosotros, árabes, palestinos con ciudadanía israelí, estamos viviendo un verdadero conflicto. Nos sentimos afligidos, divididos entre, por un lado, las leyes del Estado en el que vivimos y, por otro, el sentimiento de solidaridad con nuestros hermanos que sufren por culpa de la ocupación israelí. Lo ocurrido en Gaza y sus consecuencias a pocos días de las elecciones del 10 de febrero en Israel es el principal tema de conversación. En Jerusalén, la familia Schottenfels espera impaciente la llegada de uno de los hijos, reservista, enviado al frente de Gaza. Su padre y sus hermanos no comparten las mismas ideas. Cuando te atacan todos los días con misiles, no muy eficaces por cierto, pero al fin y al cabo misiles, y no tienes tiempo de alcanzar los refugios una y otra vez, pues no te queda otra opción más que reaccionar. Y creo que no hay otra alternativa real, porque los integrantes de Hamás se mezclan con los civiles, almacenan los misiles y el resto del material en edificios civiles, con lo cual la población civil es un blanco y sufre daños. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi padre. Deberían haber buscado otra solución de forma pacífica. Y además pienso que una vez que Israel decidió ir a la guerra, empleó una violencia, una fuerza extrema. Los editoriales de Gideon Levy, contrario a los bombardeos de Gaza en el periódico israelí Haaretz, han provocado la ira de numerosos lectores. Según él, esta guerra, la más brutal e inútil de la historia de Israel, tendrá graves consecuencias. Israel no ha conseguido nada con esta guerra. Creo que jamás ha salido reforzado, porque el sentimiento popular en Gaza es oponerse a los que han hecho esto, es decir, al Estado de Israel. Siempre ocurre lo mismo. Cada vez que hay una prueba así, la gente se radicaliza. Lo mismo ocurrió en nuestra sociedad. La opinión pública israelí se radicalizó con los ataques suicidas. Y ahora, la opinión pública palestina se radicalizará más aún. Nazaret, en Galilea, es uno de los puntos clave en el peregrinaje cristiano. La ciudad está poblada mayormente por árabes israelíes, descendientes de quienes se negaron a partir después de la creación del Estado de Israel en 1948 y adoptaron la ciudadanía israelí. Normalmente la ciudad está repleta de turistas, pero ahora la mayor parte de las tiendas están cerradas. El comercio aquí es otra de las víctimas de la guerra en Gaza y no la única, porque los esfuerzos de 60 años de convivencia se han ido al traste también. Llevo años explicando a mis hijos, mientras vemos las noticias en la televisión, que todo va bien, que el Estado de Israel ha hecho muchas cosas positivas, que intenta establecer una especie de paz entre árabes y judíos dentro del Estado. Pero lo ocurrido en estas 3 semanas, lo que ha hecho el gobierno de Israel al atacar Gaza, ha hecho añicos este discurso. En plena campaña electoral, los partidos de derechas y sus lemas a favor de la seguridad están a la cabeza de los sondeos. Ahmad Tibi lidera uno de los 2 partidos árabes de la Knesset, el Parlamento israelí. El Tribunal Supremo acaba de anular una decisión del Comité Central Electoral que quería prohibir a estos partidos presentarse a las legislativas. Tibi, que acusa a Israel de haber cometido crímenes de guerra en Gaza, no esconde su cólera. La democracia no atañe exclusivamente a la población judía de Israel, mayoritariamente racista, declara.
No somos iguales en ningún aspecto, en ningún terreno. Hay una contradicción entre democracia e igualdad y entre la definición de uno mismo en términos étnicos o religiosos. En un Estado judío, cualquier ciudadano judío es superior a otro ciudadano no judío, y eso no puedo aceptarlo. El pueblo judío es una nación, además de ser una religión, replica Yossi Klein Halevi, intelectual conocido por su compromiso religioso. Ha apoyado la ofensiva en Gaza, aunque también aboga por retomar un diálogo por ahora roto en el seno de Israel. La base del Estado de Israel como Estado del pueblo judío no es negociable para muchos judíos. Yo creo sinceramente que el retorno de los judíos de Israel a su tierra pasa necesariamente porque se nos reconozca en Oriente Medio. Y en estos momentos no formamos parte de Oriente Medio porque nos rechazan, porque no hemos encontrado nuestro lugar aquí. Los árabes israelíes son pues una fuente inestimable, pueden ayudarnos a encontrar el lenguaje preciso para hablar con Oriente Medio. Su discurso es muy minoritario, ya que según las encuestas el 60% de la población israelí considera a los árabes israelíes como una amenaza y espera que integren el Estado palestino si éste se crea. Algo impensable para la laborista Nadia Hilo, la única diputada árabe cristiana de la Knesset. Milita por una política gubernamental centrada en la supresión de las desigualdades sociales y económicas entre judíos y árabes, algo indispensable para desactivar la tensión explosiva del momento actual. Yo creo que el 99% de los árabes israelíes palestinos permanecerán aquí, porque esta es también su casa, la casa de sus padres, de sus abuelos. Así que habrá que encontrar un modo de vivir en paz entre nosotros juntos en Israel. En sus palabras quiere creer este grupo de raperos, System Ali. Van a contracorriente de una juventud cada vez más radical. Reivindican el cruce de culturas y cantan en árabe, hebreo, ruso y en inglés. Basta ya de guerras entre nosotros. Hay que encontrar una solución que nos conduzca a vivir en paz, que permita la reconciliación. Si yo me llevo bien contigo o con él, ¿por qué los demás no se aplican la regla? Ha llegado la hora de hacerlo.